Hola, buenas tardes a todos. Le damos inicio al segundo módulo de honorarios profesionales que va a estar a cargo del doctor Juan Pablo Badrán, que va a continuar con la disertación del jueves pasado. Así que le pido a todos que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y una vez que termine la disertación, tenemos hasta las 8 el Zoom, pueden ir haciendo las preguntas en el chat o después pueden habilitar sus micrófonos y así charlar un poco con el doctor. Así que bueno, le damos la bienvenida y puede comenzar. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a analizar, o si se quiere ver, el segundo y último módulo referido a los honorarios que hemos preparado para el día de la fecha. El primer tópico es la prescripción liberatoria o extintiva de los honorarios profesionales. Hoy en día podemos decir en líneas generales que el plazo de prescripción en un régimen de simplificación del código derogado al código nuevo, artículo 2560, es un plazo quinquenal o de 5 años. ¿Por qué? Porque no existe un plazo específico de prescripción. Esto hace de que en líneas generales las acciones vengan a prescribir con el nuevo régimen del Código Civil y Comercial en un plazo de 5 años. En algún punto esto es honestamente algo muy positivo, porque con el código derogado existía diversidad o diferentes plazos de prescripción en función de diferentes situaciones. Es decir, por un lado se distinguía si estaban los honorarios regulados o no, y por otro lado, una vez que ya estaban regulados y había una resolución firme y ejecutoriada, había otro plazo. Entonces, básicamente teníamos plazo de 2 años, plazo de 5 años y plazo de 10 años. El nuevo código, con una tendencia a simplificar el régimen de plazos de prescripción, impone un plazo de prescripción de 5 años. Esto significa que la acción de determinación, regulación o cuantificación de honorarios prescribe los 5 años. Significa que la acción de cobro o ejecución de honorarios ya determinados, ya cuantificados, ya regulados, prescribe los 5 años. Y significa también que la acción de cumplimiento contractual o ejecución o cumplimiento de un pacto de cuota litis o convenio de servicios profesionales o acuerdo, convenio o contrato de honorario prescribe también a los 5 años. Ahora bien, hasta allí existe un régimen simplificado. El tema que tiene suma relevancia es el inicio del plazo del curso de la prescripción. En ese orden de ideas, podemos sostener como pauta genérica es que es desde la exigibilidad de la obligación. Esto surge del artículo 2554 del nuevo Código Civil y Comercial, y aquí hay que hacer una pequeña digresión antes de entrar en tema. Una cosa es la firmeza de una resolución judicial y otra cosa muy diferente es la ejecutoriedad. Una resolución adquiere firmeza cuando tiene carácter de cosa juzgada y una resolución adquiere ejecutoriedad cuando independientemente de la cosa juzgada está en condiciones de ser ejecutada, es decir, es susceptible de ejecución definitiva o provisional. Normalmente, firmeza y ejecutoriedad van de la mano, pero lo cierto es que son instituciones diferentes y que hay algunos casos excepcionales en donde firmeza y ejecutoriedad no van de la mano. A título ilustrativo, podemos tener juicios en los cuales exista ejecutoriedad sin firmeza o a la inversa. Veamos, ejecutoriedad sin firmeza. En el juicio ejecutivo, la apelación tiene efecto no suspensivo.
Si uno forma el cuerpo de copias a los efectos de la tramitación de la ejecución provisorio-provisional, va a poder ejecutar de forma provisorio-provisional la sentencia. Es un caso típico donde tenemos una sentencia que no está firme porque está apelada, pero aún así está en condiciones de ser ejecutoriada, en función del efecto no suspensivo del recurso de apelación. Algo similar ocurre con los alimentos y litis a expensas, algo similar ocurre con las medidas cautelares. Pero también podría ocurrir una situación inversa u opuesta. Esto es, que tengamos firmeza, pero a pesar de la firmeza o el carácter de cosa juzgada, no existe ejecutoriedad. Y esto supone el caso del artículo 806 del CPC. En el 806 del CPC se prevé la situación de las ejecuciones de sentencia en contra del Estado, provincial, municipal, etc. En esos casos, a pesar de que la resolución está firme, no se puede ejecutar hasta tanto se formule una liquidación previa a la ejecución que esté aprobada y que hayan pasado 4 meses calendario desde la aprobación de la liquidación o de la planilla. Y recién allí va a estar en condiciones de ejecutarse. Antes no. Desde esta óptica, más allá de que se suele discutir la constitucionalidad o no de ese 806, siempre hemos sostenido que en rigor de verdad el criterio del Código en cuanto a la política legislativa es equivocado. ¿Por qué? Porque el dies aquo siempre debiera estipularse o establecerse a partir de la ejecutoriedad y no de la firmeza, porque no siempre puede naturalmente ejecutarse una sentencia firme. Recuerden que en materia de prescripción liberatoria, el adagio romano actio non nata non prescribitur, la acción que no nace no prescribe, significa que no puede comenzar o iniciarse el curso de la prescripción hasta tanto uno no pueda ejercer la acción, hasta que no esté expedita la acción. Si no está libre de obstáculos la vía, no puede iniciarse el curso de la prescripción. Esa es nuestra crítica al sistema de la exigibilidad, que en algún extremo en particular impone el 2554 del nuevo Código Civil y Comercial. Efectuada esa pequeña digresión, debemos decir que hay que distinguir entre honorarios regulados por una resolución judicial de aquellos honorarios que no están regulados. Cuando el honorario está regulado, el plazo del curso de la prescripción va a iniciarse a partir de la firmeza o cosa juzgada del auto o resolución que regula o cuantifica los honorarios profesionales, o bien desde el plazo fijado al efecto por la propia resolución judicial, porque podría ocurrir, como ocurre en los juicios ordinarios y abreviados de cobro de pesos, que el tribunal o el juez fija un plazo para que se pague la condena o la manda judicial. Entonces, a partir del vencimiento o consumación de ese plazo fijado al efecto por el tribunal en la resolución, va a iniciarse el curso de la prescripción. Distinto es el caso de los honorarios no regulados. Cuando los honorarios están devengados, pero no han sido regulados, no han sido, si se quiere, cuantificados, hay que distinguir si el abogado sigue interviniendo en la causa o no. Si sigue interviniendo, es desde que queda firme la resolución. La resolución que pone fin al proceso. Si naturalmente el abogado deja de intervenir en el proceso, por ejemplo, casos típicos, la renuncia por parte del abogado, desde el momento mismo de la renuncia, porque a partir de allí tiene o toma conocimiento de que ha dejado de intervenir. Y si es por revocación de patrocinio o de poder, es a partir del momento que le corren vista o noticia de esa revocación o renuncia.
Algo similar se configura en aquellas hipótesis como jubilación, muerte y demás, que hay que, en definitiva, aplicar la analogía a las dos hipótesis típicas. Esto es muerte, esto es renuncia o revocación. Ahora bien, ¿por qué cuando un abogado sigue interviniendo en la causa hasta que no concluya el pleito, los honorarios que se regulen en ese juicio, naturalmente no va a haber problema con la prescripción? Porque el lineamiento del código o el razonamiento que hace el legislador es que no exista una situación en donde el abogado empiece a trabar la propia tramitación del juicio para poder reclamar el cobro de sus emolumentos profesionales. Se trata a su vez de generar un menor desgaste jurisdiccional por un lado, de modo tal que pueda cobrar al final del juicio la totalidad de sus honorarios sin riesgos de prescripción. Y por el otro lado, que tampoco afecte elíptica o implícitamente los intereses de su propio cliente para poder percibir sus honorarios. Esa básicamente es la idea que sirve de base fundamental al nuevo Código Civil y Comercial y que está de forma clara y contundente reglada. Ahora bien, ¿qué ocurre con la prescripción liberatoria? Existen una serie de vicisitudes o contingencias que van a alterar o mutar el curso de la prescripción. La principal es la interrupción. La interrupción la vamos a encontrar reglada en el 2544 del Código Civil y Comercial, y el efecto fundamental de la interrupción es que el plazo de prescripción ya cumplido, pero no consumado en su totalidad, se borra, se suprime, como si nunca hubiese transcurrido. Esto tiene por efecto práctico que el plazo de prescripción se va a regenerar. Por ejemplo, habían transcurrido 4 años, se produce un acto interruptivo del curso de la prescripción, y entonces naturalmente vamos a tener nuevamente el plazo en su totalidad, esto es, los 5 años. Que esa es la diferencia, que ya la vamos a ver más adelante, con la suspensión. La suspensión hace un impasse, hace un detenimiento, una suspensión, una paralización del curso de la prescripción, pero luego el plazo se reanuda, no es que vuelve a foja cero, no es que se regenera, se aprovecha la prescripción parcial cumplida. Aquí no, aquí vuelve a foja cero, se regenera en su totalidad y tenemos nuevamente, en este caso, un plazo de prescripción de 5 años a computarse. Ahora bien, ¿cuáles son las distintas situaciones interruptivas? Porque son siempre situaciones taxativamente regladas por la ley. En ese orden de ideas, la fundamental y más importante es la demanda judicial o petición judicial. La encontramos reglada en el 2546 del nuevo Código Civil y Comercial, que tiene su concordante en el 115 del Código Arancelario, y podemos decir que tenemos, en definitiva, las siguientes precisiones. La primera, siempre debe efectuarse antes del vencimiento del plazo total de prescripción. ¿Por qué? Porque esta situación, naturalmente, no es una situación que va a hacer renacer la obligación o el derecho de crédito personal del abogado en este caso, sino que es una situación que antes de que se consume ese plazo, debe interrumpirse el curso de la prescripción. De lo contrario, va a estar prescripta, es decir, la interrupción no opera sobre obligaciones prescriptas, opera sobre obligaciones en curso de prescripción. Segunda cuestión. La interrupción, y esta es una gran ventaja del nuevo Código Civil y Comercial, se produce durante toda la sustanciación del proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dicte una resolución que equivale a sentencia definitiva, con carácter de cosa juzgada formal. Eso surge por imperio del 2547. Y es una gran ventaja,
Porque con el código derogado, si bien la mayoría sostenía y entendía que era durante toda la sustanciación del proceso, lo cierto es que había ciertas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, como la de Zavala y González y la del Tribunal Superior de Justicia, concretamente la Sala Civil y Comercial de aquel entonces, que en su vieja integración, con ciertos ribetes y bemoles a la tesis de Zavala y González, lo morigeraban. Hoy en día no hay duda de que durante toda la sustanciación o tramitación del proceso, hasta que existe una sentencia con carácter definitivo y cosa juzgada formal, no va a existir, si se quiere, reanudación y va a estar interrumpido el curso de la prescripción. Cuando termine el juicio, allí se va a reanudar el curso de la prescripción. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que considerar es que en este punto podemos hablar de un incidente de regulación de honorarios, de un proceso autónomo e independiente de regulación de honorarios, de una medida preparatoria de la demanda, de una prueba anticipada previa a la articulación de la demanda incidental. Todas estas hipótesis en particular van a producir una interrupción del curso de la prescripción. Cuando se habla de demanda, se habla de demanda en sentido lato, se habla en definitiva de una petición judicial equivalente o equiparable a demanda. Hecha esa aclaración, hay que tener presente y hay que tener cuidado y prudencia con la perención o caducidad de instancia. Porque si durante la sustanciación de un proceso de regulación de honorarios excesivamente largo o extenso se produjere la perención o caducidad de instancia, recuerden siempre que se van a borrar los efectos interruptivos producidos. Entonces, si luego se articula un nuevo incidente de regulación por imperio del 123 del Código Arancelario que vimos en el módulo pasado, nos van a poder, si se quiere, oponer válida y exitosamente una excepción de prescripción liberatoria en función del plazo de prescripción cumplido porque se han borrado los efectos interruptivos del curso de la prescripción con motivo de esa demanda que luego fue, si se quiere, dejada sin efecto a raíz de una perención o caducidad de instancia. Conforme el 2548, otra de las hipótesis que es poco conocida es la solicitud de arbitraje. Nosotros, los civilistas en general, no le damos mucha importancia. Distinto ocurre con los comercialistas, mercantilistas o abogados de empresa, que muchas veces piden un arbitraje a título ilustrativo de la Bolsa de Comercio, y entonces en esos casos en particular es claro y evidente que la solicitud de arbitraje produce la interrupción del curso de la prescripción. La otra hipótesis que tiene eficacia o virtualidad jurídica interruptiva es el pago y el reconocimiento de la obligación. El reconocimiento de la obligación puede ser expreso o tácito. El pago, a nivel parcial, naturalmente es un reconocimiento tácito de la obligación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay un pago parcial, por eso en el módulo número 1, cuando analizábamos los artículos 6 y 7, en especial el artículo 7, le decíamos que cuando había pagos parciales y a cuenta durante la sustanciación del juicio, sin que el juicio estuviese terminado o concluido, entonces en esos casos en particular, habría naturalmente un reconocimiento de la obligación. Y al configurarse ese reconocimiento de la obligación, ¿qué ocurre? Obviamente se interrumpe el curso de la prescripción. Ahora, ¿cuáles son las aclaraciones y precisiones a tener en cuenta? Que el reconocimiento, al igual que la petición judicial, tiene carácter meramente declarativo y no constitutivo y no borra la prescripción cumplida. Es decir, no debe estar cumplido o consumado el plazo de la prescripción. Debe estar en curso, pero no debe estar absolutamente consumado, devengado, concluido, terminado. Si lo está, valdrá como pago espontáneo, pago voluntario. No habrá derecho a repetición por el viejo 515, inciso tercero, obligaciones naturales. Hoy 726 del nuevo código, obligaciones o deberes morales o de conciencia. Pero a nivel práctico,
no va a regenerar la obligación, porque no tiene efectos novatorios, no es una novación, no es algo que genere una nueva obligación. Es el mismo esquema de juego de siempre. Tiene efecto meramente declarativo y no constitutivo, el pago. Ahora, ¿cuál es la aclaración y, si se quiere, la sugerencia o recomendación? Que cuando uno recibe un pago, para que luego eso no pueda discutirse o al menos se reduzca la discusión en el marco de un juicio, uno expida un recibo y que ese recibo documentado sea hecho por duplicado, cosa que quede uno para el cliente, uno para uno mismo, y a su vez que se le haga firmar o suscribir al propio cliente el pago. ¿Para qué? Para que de esa forma reconozca de forma tácita, implícita o virtual que él mismo efectuó el pago. Porque de lo contrario podría ocurrir de que luego sea la palabra de uno en contra del otro, que no exista, si se quiere, posibilidad de acreditar ese pago, y por una cuestión meramente, si se quiere, probatoria, uno termine perdiendo la posibilidad de cobrar o percibir honorarios. El caso típico es la declaratoria de herederos con los propios clientes de uno. Muchas veces suele suceder que se hacen entregas y pagos parciales muy de vez en cuando, y si no está esa documentación y esa firma por parte del cliente en un recibo perfectamente documentado, luego van a existir inconvenientes o problemas porque podrían esperar a hacer distintos pagos minúsculos o insignificantes para poder ganar la consumación del plazo y luego discutir este acto en particular si están prescriptos o no los honorarios. Bien. La otra situación es la suspensión. Decíamos que la suspensión, según el 2541, se diferencia de la interrupción porque la interrupción vuelve el plazo a cero, se regenera el plazo. En cambio, la suspensión lo reanuda. Esto significa que la porción de plazo ya cumplimentada, ya consumada, ya devengada, no se pierde, se reutiliza. Simplemente hay una paralización o detención o un impasse o un paréntesis en el curso de la prescripción. ¿Qué ocurre con las hipótesis? La primera es la intimación fehaciente. Intimación fehaciente se encuentra en el 2541, se puede realizar por una sola vez, es decir, que no es que uno envía 1.000.000 de intimaciones con una sola, luego las otras carecen de virtualidad jurídica, no van a suspender el curso de la prescripción. Se redujo a 6 meses la suspensión, porque en el código derogado era 1 año. Hoy en día, el nuevo código se estipula un plazo de 6 meses. Todo por la nueva tendencia de reducir en alguna medida directa o elípticamente los plazos de prescripción. Normalmente, ¿cómo se hace? Por carta documento o en su defecto por acta notarial. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que el cliente o el sujeto que tiene que pagar los honorarios no recibe en confianza, adrede, a propósito, la carta documento. En cambio, el acta notarial la tira por debajo de la puerta y queda perfectamente notificada. Obviamente, la intimación debe ser clara, contundente y categórica. Esto significa que se debe emplazar a una suma de dinero y otorgar un plazo concreto. De lo contrario, si se habla de una fórmula excesivamente vaga o imprecisa, se corre el riesgo de que se estime de que eso no es una intimación fehaciente. ¿Por qué? Porque en definitiva no determina cuál es realmente la aspiración, pretensión o reclamo en concreto. La otra hipótesis es la mediación. La mediación está regulada en el 2542. Con la mediación hay que hacer una precisión previa, que es la siguiente. En líneas generales, la provincia se rige por la ley 8858. Ahora, Córdoba Capital y Río Cuarto, al menos en la diagramación inicial de la ley 10.543, estipulan una mediación prejudicial obligatoria. Entonces, ¿qué ocurre?
En Córdoba y Río Cuarto, o en aquellos casos en donde haya una mediación voluntaria, o en última instancia obligatoria y prejudicial, antes de que se articule la demanda, se va a suspender el curso de la prescripción por la mediación por el tiempo que dure la mediación. Ahora bien, cuando se trata de una mediación judicial o intrajudicial que normalmente se hace con posterioridad a la traba de la litis, con anterioridad a la apertura a prueba en los términos de la ley 8858, esa mediación a nivel práctico y a nivel prescripción no tiene ninguna virtualidad. ¿Por qué? Porque según el 2547 que hemos analizado hace unos instantes, todo el proceso va a producir durante toda sustanciación, durante toda su tramitación, la interrupción del curso de la prescripción. Entonces, esa mediación en sí que suspende y que tiene un rango o un efecto jurídico muy inferior a una interrupción, carece de virtualidad jurídica a nivel práctico. Esto para que lo tengan en cuenta. En cuanto a las dispensas de la prescripción, también llamada remisión, expiación o perdón de la prescripción, está arreglada en el 2550 y ha cobrado en alguna medida cierto grado de repercusión práctica hoy en día con el tema del COVID y la pandemia. En dos palabras, el esquema de la ley es que el juez, discrecionalmente y en función de maniobras dolosas del deudor, por ejemplo, secuestran al acreedor o a un pariente del acreedor, o en última instancia hay hechos que equivalen a caso fortuito o fuerza mayor, como una garra o como un estado, supongamos que una persona que haya quedado, si se quiere, en estado de coma, o alguna cuestión por el estilo. Si uno acredita esa imposibilidad y pide este perdón o remisión dentro de los 6 meses de cesada esa situación particular, el juez debiera discrecionalmente conceder la remisión, perdón, expiación, ¿de qué? De la prescripción cumplida. Y esa es la diferencia fundamental entre la remisión de la prescripción y la suspensión y la interrupción. Porque tanto suspensión e interrupción suponen prescripciones no cumplidas, no consumadas, en curso, pero no consumadas. La remisión, el perdón o expiación, en definitiva, importan naturalmente prescripciones cumplidas. Obviamente es una facultad excepcionalísima del tribunal y prácticamente no hay casos. Pero con el tema del COVID, tal vez una persona que hubiese estado muy enferma, muy grave y demás, podría eventualmente, bajo ciertas condiciones y circunstancias, solicitar una remisión de la prescripción dentro de un plazo de 6 meses de cesada esa situación de impedimento de actuación, de accionar judicialmente. Vamos ahora a ver una cuestión muy práctica, que es el tema de la actualización de la base regulatoria. Esto tiene sustento legal en los artículos 30 y 33 del Código Arancelario. La primera regla es que si existe base, el juez o el tribunal o el magistrado debe actualizar la base regulatoria de oficio. Esto significa que no requiere pedido de parte. En segundo término, hay que ver la casuística. Si se trata de obligaciones de dar sumas de dinero en moneda nacional, la actualización es el capital histórico más una tasa de interés que es, hoy en día, tasa pasiva promedio del Banco Central más el 2 mensual. ¿Por qué? Porque así lo fija el Código Arancelario, haciendo remisión expresa al criterio del Tribunal Superior. El Tribunal Superior, en los fallos Hernández, Matricería y demás, desde el año 2006 sostiene de forma inveterada y sin modificación alguna que es tasa pasiva promedio del Banco Central más un 2% mensual. Hecha esa aclaración, debemos decir que cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses, se aplica de un 6 a un 8% anual que discrecionalmente va a ser fijado por el juez. Cuando se trata de los intereses, hay que entender que los intereses corren desde la exigibilidad de la obligación, normalmente desde la mora.
Digo esto, que parece muy claro, muy simple, y así surge en alguna medida del propio Código Arancelario, porque hay un fallo de la Cámara Tercera, fallo Nicolier, en donde la Cámara Tercera estimó que en realidad era desde el momento de la interposición de la demanda. Nosotros discrepamos respetuosamente con la interpretación de la Cámara Tercera en el fallo Nicolier, porque es claro y evidente que la demanda como documento no es un hecho generador de derechos ni de intereses. Naturalmente, la demanda tiene un efecto meramente declarativo tendiente a declarar el derecho preexistente, de modo tal que si el derecho es preexistente, entonces claro y evidente que es la exigibilidad de la obligación y la mora la que van a establecer el dies aquo o el momento a partir del cual se computan los intereses, para tenerlo en cuenta. En cuanto a los inmuebles, Provincia de Buenos Aires, con un excelente criterio, aplica dos parámetros. Dólar hectárea para los campos o inmuebles rurales, dólar ladrillo para lo que son los country, barrios cerrados y demás. ¿Cuál es la única desactualización? Que habría que ver cómo está hoy en día en la tendencia incipiente jurisprudencial con la infinidad de variables de cotizaciones de dólar, porque tenemos dólar solidario, dólar Banco Nación, dólar MEP, dólar contado con liquidación, o cable, como le llaman a algunos. Bueno, hay una infinidad de dólares. En Provincia de Buenos Aires, cuando estaba esta jurisprudencia, que era dólar hectárea, dólar ladrillo, se aplicaba dólar cotización oficial. Ahora, hoy en día técnicamente no existe más la cotización oficial. Yo estimo que lo más razonable, aplicando este criterio al cual yo adhiero, debiera ser aplicar o el dólar blue o el dólar solidario. Y aclaro que el dólar solidario no es equivalente al dólar Banco Nación. ¿Por qué? Porque el Banco Nación, en rigor de verdad, es un dólar ficción. Es decir, nadie puede adquirir a ese valor, ni siquiera pagando el impuesto, ni siquiera con el tope de los $200 mensuales. De modo tal que lo más razonable es aplicar el dólar que se ajuste a las condiciones de mercado, que sería o un blue, o en su defecto, en definitiva, un dólar solidario. Hoy en día el dólar solidario está en el orden de los 171 pesos con 69 aproximadamente. De modo tal que, en definitiva, esos son, a mi juicio, las pautas que debieran utilizarse. Ahora, aquí viene a colación la jurisprudencia bonaerense, de que en la jurisprudencia de Córdoba, la Cámara Séptima, por criterio mayoritario, desde hace muchísimo tiempo, sostiene de que debe ser por el valor histórico sin intereses en pesos, por más que la tasación haya sido realizada en dólares estadounidenses. Yo disiento respetuosamente con la Cámara Séptima porque nos parece de que no se puede desconocer una realidad. Es decir, hay un hecho público, notorio y evidente que uno ingresa a Mercado Libre o a cualquier corredor inmobiliario vía web, o en definitiva a cualquier publicidad en un diario, el que les guste, La Voz del Interior, Clarín, Nación, etc. Ve el clasificado o ve los avisos o publicidades de venta y advierte naturalmente que todo se vende en dólares. Nadie utiliza el peso. Y no se utiliza porque es una moneda de circulación totalmente volátil e inestable. Entonces luego no se puede pretender que los abogados cobren en pesos cuando los bienes que existen, por ejemplo, los inmuebles, un campo, un inmueble rural o una casa, por ejemplo, en un barrio privado, en un country, luego vaya a cobrar en pesos. No significa esto que se le vaya a regular al abogado en dólares, lo que sí significa es que cuando se le regule, se haga una actualización a lo que es un commodity, una divisa con valores internacionales, no una ficción jurídica. ¿Esto qué ha generado? Que como en definitiva no se cumple con la manda legal de actualización de oficio por parte de los artículos 30 y 33, que es una manda que el Código Arancelario le impone al tribunal, entonces uno
tiene que quedar habilitado para evitar discusiones y hacer un planteo práctico, a articular un nuevo incidente de regulación de honorarios, donde en la práctica demuestre y acredite de forma clara y contundente cuáles son los valores en juego. De lo contrario, y piénsenlo de este modo, un juicio en donde la tasación se hizo en el año 2019 con un dólar de 37.50 y hoy en día tenemos un dólar de 171 con chirolas, es claro y evidente que se ha reducido la base de cálculo arancelaria de forma indiscutible y violatoria del derecho de propiedad. De modo tal que si el abogado cobra siempre proporcionalmente, sea en un caso chico, sea en un caso grande, naturalmente debe tener la posibilidad de que eso se acople a los valores en juego de forma actualizada. Sin perjuicio de ello, nosotros estimamos, insistimos, que lo más razonable sería, si se va a actualizar de oficio, entonces utilizar un dólar hectárea, un dólar ladrillo, y que esa cotización se haga conforme dólar solidario o en su defecto un dólar blue, que son en definitiva las reglas del mercado y no una ficción. Hechas esas aclaraciones, pasamos ahora a un tema sumamente relevante, que es, en definitiva, la regulación de honorarios y las pautas en función del rol de los abogados que intervienen en el juicio. El abogado del actor, si resulta vencedor en juicio, su base va a estar dada por la sentencia. Ahora, si pierde y hay rechazo total de la demanda, su cálculo arancelario se va a hacer entre un 10 y un 30% del valor del crédito o de los bienes que él reclamó en la demanda. El abogado del demandado, si hay rechazo total de la demanda, su base va a ser el 100% de la demanda. Esto es crédito de intereses. Si hay rechazo parcial de la demanda, entre el 10 y el 50% de la demanda. Y si hay acogimiento total de la demanda, va a ser naturalmente entre el 10 y el 30% del monto de la sentencia. Cuando hay transacción, tanto para abogado demandado como abogado del actor o citada en garantía, naturalmente es la base el acuerdo transaccional, es decir, la cifra o monto efectivamente acordada. Esa va a ser, en definitiva, la base de cálculo. ¿Qué ocurre con la escala arancelaria? Vamos a analizar el punto medio, cómo se calcula y qué pasa con el artículo 36. En primer término, todo esto está estructurado sobre el sueldo salario de los vocales, que normalmente uno los denomina camaristas. Un camarista hoy en día, como sueldo promedio, gana 627.551 pesos con 20 centavos. Entonces, ese sueldo promedio de los camaristas es lo que fija la unidad económica. Entonces, para la unidad económica, ¿uno qué hace? Hasta 5 unidades económicas hay un mínimo de un 20% y un máximo de un 25%. Entre 5 unidades económicas y 15 unidades económicas tenemos un mínimo del 18 a un máximo del 25. Entre 15 unidades económicas y 30 unidades económicas hay un mínimo del 16% hasta un 25%. Entre 30 y 50 unidades económicas, un mínimo del 14%, un máximo, naturalmente, del 25%. Cuando tenemos entre 50 y 100 unidades económicas, un mínimo del 12% hasta un 25%. Y cuando superan las 100 unidades económicas, hay un mínimo del 10% hasta el 25%. ¿Cómo es que se calcula el punto medio? El punto medio se suma. ¿Por qué el punto medio tiene
paréntesis, tanta importancia? Porque es lo que normalmente los jueces regulan. Entonces, ¿qué ocurre? Se suma el punto mínimo con el punto máximo y se los divide por 2 para promediarlos. Por ejemplo, entre 20 y 25 vamos a tener un punto y medio del 22,5. 20, 25, 45, 45 y 2, 22,5. Y si nos vamos a la escala que supera las 100 unidades económicas, el mínimo es el 10, el máximo es naturalmente el 25, tenemos un 35%, ese 35 lo dividimos por 2 y naturalmente nos da un 17,5. Digo esto porque pasa muchas veces que no saben promediar los abogados e incluso los tribunales y a veces terminan perdiendo un medio punto o un punto completo porque no están promediando adecuadamente. Entonces se reúne un punto medio que es una ficción porque no es el promedio del punto mínimo con el punto máximo. Si ocurriera eso, uno podría enmendar esa situación como un error material o de cálculo vía aclaratoria, vía invocación, artículo 336 del CPC, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con la regulación de honorarios en los distintos procesos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Código Arancelario en agosto del año pasado fue reformado, concretamente los artículos 6, 26 y 36. ¿Estos artículos qué disponen? El artículo 6 establece que los honorarios en ningún caso pueden ser perforados. El artículo 26 le prohíbe al juez perforar o regular por debajo de los mínimos legales. Y el artículo 36 establece esa misma ecuación para cada uno de los procesos en particular. En concreto, para el ordinario 20 ius, para el abreviado 15 ius, para el ejecutivo 10 ius, para cualquier acto procesal 4 ius. ¿Cuál es la recapitulación? Ordinario 20 ius, ejecutivo 10 ius. Abreviado 15 ius, un acto procesal cualquiera, 4 ius. ¿Por qué esto se dio de esta forma? Porque hay una tendencia jurisprudencial que ha sido trazada en alguna medida por el propio Tribunal Superior de Justicia, invocando principios de proporcionalidad y razonabilidad, suponiendo que en rigor de verdad el legislador no tuvo en cuenta la proporcionalidad ni la razonabilidad, como si el legislador hubiese sido, si se quiere, irrazonable, irresponsable, como que no hubiese tenido un montón de cuestiones en cuenta, y entonces normalmente la práctica judicial era reducir, menguar o licuar los honorarios profesionales. ¿Qué ocurre? Esa situación, si bien estaba clara antes en la ley, lo que se ha intentado hacer con esta reforma es impedir la invocación de esos principios. Porque en rigor de verdad, según la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 57 hasta la actualidad, no se puede desaplicar una ley sin que sea declarada inconstitucional previamente. De modo tal que si no se declara inconstitucional el Código Arancelario, por más que se invocara la razonabilidad y la proporcionalidad, uno no podría desaplicar el Código Arancelario. Sin embargo, en la práctica así se hace. A título ilustrativo, siempre se sostuvo en el juicio ejecutivo, cuando no se oponen excepciones, y el demandado está rebelde, que eso en un sentido lato equivale a allanamiento, y por lo tanto, con Ortiz de Zárate, el Tribunal Superior y otros fallos más, y así ha ocurrido prácticamente en todos los juzgados del interior, se redujo de 10 ius a 6 ius la regulación arancelaria en un ejecutivo. Y por apertura de carpeta que le correspondía al abogado 3 ius por el 104 inciso quinto, se reduce a 1 ius. Incluso había juzgados que lo reducían a 0,90 ius. No llegaba ni siquiera a 1 ius la apertura de carpeta. El nuevo código, aparentemente, la reforma del código ha tratado de desterrar esta práctica. Sin embargo, los juzgados siguen aplicando inveteradamente este criterio. Incluso,
Una de las cámaras más prestigiosas, que es la Cámara Segunda de Córdoba Capital, en un reciente fallo en el cual yo intervine por derecho propio e hice este planteo, lo que logré modificar es que sobre la apertura de carpeta, en vez de un use, que otorguen 1,5 use, pero se sigue reduciendo de 10 use a 6 use, esto es un 60%, la regulación. Yo insisto, la Cámara Segunda es a mi juicio una de las más prestigiosas, pero disiento respetuosamente con el criterio sostenido por los prestigiosísimos vocales, porque de forma indiscutible la reforma es clara y contundente en los artículos 6, 26 y 36, de que son imperforables, de que no se puede invocar ya la proporcionalidad o razonabilidad. Es clara la ley cuando dice bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto significa que no hay posibilidad, salvo que uno declarara la inconstitucionalidad de la norma, lo que nunca es realizado por los tribunales para poder, si se quiere, reducir las regulaciones arancelarias. Hechas estas aclaraciones, también hay que tener en cuenta que el mínimo imperforable, y eso nunca ha habido discusión, son los 4 ius. Digo esto porque en una causa, el juzgado de primera nominación de Río Segundo, Mozzoni contra Fulgenzi, llegó a sostener de que había que reducir y perforar de 4 ius a 0,90 ius, o sea, no llegaba a 1 ius la regulación de honorarios. Obviamente ese fallo fue revocado por la Cámara Primera, donde le explicó a la juez, que hoy en día está jubilada, de que naturalmente esos 4 ius son imperforables, no se pueden perforar, no se puede reducir por debajo. No hay razonabilidad ni proporcionalidad, eso es imperforable. Y eso, afortunadamente, no es discutible ni a nivel doctrinario ni a nivel jurisprudencial. ¿Qué pasa con los recursos? La regulación de los recursos está regulada en los artículos 40 y 41. Recursos de apelación y de nulidad tienen un mínimo de 8 ius, pero esos 8 ius son naturalmente no por interposición, sino por fundamentación, esto es la llamada expresión de agravios. Segunda cuestión. ¿Cómo se regula? Entre el 30 al 50% sobre lo que es motivo de apelación o de recurso, porque no todo es motivo de apelación o de recurso, cuando es acogido el recurso. Y cuando es rechazado, un 30% sobre lo que es motivo de debate, discusión con motivo del recurso. ¿Qué pasa con la casación y el recurso de inconstitucionalidad provincial? En la ley hay un mínimo de 60 ius, pero en el año 2013-2014 hay un caso muy famoso que es Tamagnone, que permite perforar esos 60 ius y regular por debajo de eso. ¿Qué ocurre? Con la reforma de los artículos 6, 36 y 26, no sería factible invocar hoy en día el fallo Tamagnone. Ahora bien, en la sala civil del TSJ todavía no hay pronunciamiento, pero en la sala laboral sí lo hay. Y la sala laboral ha resuelto o ha decidido que Tamagnone sigue vigente. Yo disiento respetuosamente con el criterio de la sala laboral del Tribunal Superior, porque es claro y evidente que si establecen los artículos 6, 26 y 36 del Código Arancelario con la reforma de agosto del año pasado, es claro y contundente que no se pueden perforar los mínimos salvo declaración de inconstitucionalidad. No basta invocar proporcionalidad o razonabilidad. ¿Qué pasa con la aclaratoria, el artículo 42? La aclaratoria se regula entre el 4 y el 18% de la escala arancelaria del artículo 36.
¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los juzgados o las cámaras o incluso el propio tribunal no regulan honorarios por la aclaratoria, porque como es un reacertamiento en su naturaleza jurídica y en definitiva uno le cobraría a su propio cliente, para no generar situaciones de violencia moral, no se fija en regulación. Ahora, si a un abogado en la práctica le revocaran el patrocinio, o en definitiva concluida su gestión profesional y quisiera pedir la regulación, naturalmente la podría pedir y las pautas serían de un 4 a un 18% de la escala del artículo 36 del Código Arancelario. ¿Qué pasa con la regulación según las distintas etapas? Demanda y contestación de la demanda, un 40% de la totalidad de la actividad remuneratoria. Ofrecimiento de prueba, 20%. Alegatos y prueba adicional, 20%. Ahora, ¿qué pasa? En el abreviado y los de declarativos especiales que se tramitan como abreviado, por ejemplo, un desalojo, una división de condominio, etc., es claro y evidente que en esas hipótesis en particular se tendría que regular con la interposición de la demanda un 60%. ¿Por qué? Porque en la demanda, por imperio de los artículos 507 y 508 del CPC, se ofrece toda la prueba, salvo que en el caso concreto el abogado, ignorando esa situación, o por la causa que fuere, no ofrezca prueba. Pero si ofreció prueba, en vez de regularse sobre un 40%, debería regularse sobre un 60%. Segunda cuestión, medidas preparatorias de la demanda. Cuando se concluye con el juicio, corresponde un 10% de la escala del artículo 36. Con respecto de la medida preparatoria de la demanda y la prueba anticipada, si luego no se interpone la demanda, se regulan 6 luz. Esa es la regulación por esta actividad que concluye de forma prematura cuando luego no hay promoción del juicio. ¿Qué pasa si hay desistimiento, si hay allanamiento, si hay prevención de instancia? O sea, modos anormales de terminación del proceso diferentes de la sentencia. Bueno, según el 43 del Código Arancelario, se van a regular los honorarios conforme las etapas efectivamente cumplidas. Entonces, si el proceso se tramitó casi en su totalidad hasta el decreto de auto, se va a regular como si hubiese una sentencia, porque en definitiva está totalmente tramitado por más que no haya sentencia. Si solamente hay demanda y contestación de la demanda y es un ordinario, el 40%. Si es un abreviado y se ofreció prueba, por más que sea demanda y contestación, como va a tener los ofrecimientos de prueba, el 60%. Bueno, y así en definitiva uno va haciendo el cálculo de la producción de actividad y las reducciones de ley. ¿Qué pasa con las ejecuciones de honorarios? Este es un tema bastante delicado y complejo y que día a día lo vamos viendo nosotros los profesionales. Primero, según el artículo 124 del Código Arancelario, uno tiene distintas opciones. Es decir, el abogado tiene la alternativa, la opción o la posibilidad de utilizar el juicio ejecutivo, de utilizar la ejecución de sentencia o de utilizar el declarativo de conocimiento, esto es ordinario o abreviado, en función de que supere o no los 252. ¿Qué significa esto? Que uno podría hipotéticamente elegir, si supera los 251, un ordinario, si está por debajo de los 251, un abreviado. O podría elegir entre una ejecución de sentencia y un ejecutivo. Digo esto porque en el 80% de los casos, por decisión real o en última instancia por error del tribunal, se tramita por ejecución de sentencia. Y en prácticamente el 20% restante se tramita por juicio ejecutivo. Y en realidad se podrían tramitar por juicio ordinario, por juicio abreviado, en función de que superan o no los 251. Ya vamos a ver cuál es la repercusión práctica. ¿Qué ocurre? La repercusión práctica es que si se fuese por ordinario, el mínimo de ley van a ser 20 ius, y eso es imperforable. Si se fuese por abreviado, el mínimo son 15 ius, y eso es imperforable.
Si uno fuese por el juicio ejecutivo, por más que el tribunal reduzca y esté discutido hoy por hoy en la doctrina y jurisprudencia si se puede reducir de 10 a 6 ius, aún así uno va a cobrar mucho más que si se hiciera por ejecución de sentencia, en la cual se regularía 4 ius. O sea, habría hasta 3 ius de diferencia, casi el doble. Por eso, no es lo mismo una situación que la otra. Y les digo más, si a ustedes se les regula la apertura de carpeta, que hoy en día hay muchos juzgados que están regulando la apertura de carpeta de forma imperforable, esto es 3 ius, si ustedes suman los 6 ius más los 3 propios en definitiva de la apertura de carpeta en el ejecutivo, tienen unos 9 ius, y en ese orden de ideas están superando en el doble si lo hicieran por ejecución de sentencia, que sería 4 ius, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa con las copias? La práctica judicial exige que para uno ejecute, no sería por un declarativo de conocimiento, pero inexorable de forma indiscutible por una ejecución de sentencia, para un ejecutivo especial, perdón, las copias. Esas copias, según la Cámara Segunda y con razón, por imperio del artículo 38, pueden ser solicitadas de forma verbal. Digo esto porque normalmente uno para pedir la copia a veces tarda hasta un mes en la práctica. Hoy en día se pueden pedir de forma digital las copias. Ya lo hacen ciertos juzgados como el de Huinca Renancó y ciertos juzgados de Córdoba. Pero por ejemplo hay otros juzgados de Córdoba que no quieren pedir la copia digital porque sostienen de que podría haber duplicidad o triplicidad de ejecuciones. Bueno, yo disiento con ese criterio porque es el propio sistema que impuso el Poder Judicial y porque en definitiva, si se habla de un sistema electrónico o de un expediente digital, tiene que ser para todos los casos. No es que todo se tramita por expediente digital, pero los reclamos del abogado, aunque sea en un tramo, tienen que hacerse por soporte papel. Honestamente, nos parece asistémico. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hay que aclarar sobre las copias? Primero que, estrictamente, la copia no es el título ejecutivo. El título ejecutivo es la resolución judicial que condena al deudor a pagar las costas y los honorarios. Ese es el título ejecutivo. La copia es una representación del título ejecutivo. Y en este sentido ya hay fallos que así lo declaran. Segundo, si está la copia, ¿qué debe contener la copia para evitar discusiones con el juzgado? Porque en realidad uno discute más con el juzgado que con la contraparte. Primero, ¿quién es el acreedor de los honorarios? Segundo, ¿quién es el deudor de los honorarios? Tercero, si los honorarios son solidarios o son simplemente mancomunados. Y luego, ¿cuál es el monto de los honorarios? A su vez, con la certificación, no solo de esos extremos, sino que la resolución está firme y ejecutoriada. Esas serían las condiciones indispensables que debiera tener la certificación del título, porque insisto, es una representación del título, pero no es el título ejecutivo en sí mismo. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? El abogado promueve un juicio ejecutivo especial, acompaña la copia y pide, por la opción del 124, ejecutivo especial. Y el juzgado, por error o por la causa que fuere, equivoca el trámite y en vez de imprimirle ejecutivo, le imprime ejecución de sentencia. ¿Qué pasa? Si el abogado consiente eso, notifica eso y ese decreto queda firme, luego le van a regular honorarios por 4 ius. Con lo cual, para acceder a los 6 ius más los 3 ius o el ius y medio, o en definitiva lo que se regule por apertura de carpeta, naturalmente tiene que plantear una aclaratoria dentro de los 3 días por error material sobre la elección u opción o alternativa de trámite y enmendarlo. Y si así no lo modificara el tribunal, reposición y apelación en subsidio. De lo contrario, va a consentir el cambio de trámite y luego va a perder honorarios profesionales.
¿Qué pasa cuando el condenado en costas tiene beneficio de litigar sin gastos? Cuando el condenado en costas tiene beneficio de litigar sin gastos, lo que termina sucediendo, si se quiere, es que se discute si puede ser ejecutado o no. En este extremo en particular, la doctrina, Tinti padre, Tinti hijo, y la Cámara Primera sostienen que por imperio del carácter alimentario de los honorarios, el beneficio de litigar sin gastos no rige. La Cámara Cuarta, por voto mayoritario de los doctores Fernández y Aranda, y voto minoritario en disidencia y en contra del doctor Ossola, sostuvo de que no puede ser ejecutado alguien que tiene beneficio de litigar sin gastos y que la inhabilidad de título articulada en el marco de juicio es procedente. Esto por imperio de los artículos 140 y 106 del CPC. ¿Qué ocurre? Cuando una persona inicia un beneficio de litigar sin gastos, artículo 107, tiene beneficio provisional, es decir, durante la sustanciación del juicio no puede ser ejecutado por las costas que se le impongan. Por el 140, cuando obtiene una resolución que queda firme y ejecutoriada con carácter de cosa juzgada formal, más allá de que se hable en sentido lato de cosa juzgada rebus sic stantibus, es evidente que allí tiene una franquicia de cuasi definitiva, salvo que se promueva un incidente de cancelación o levantamiento de beneficio con fundamento en la mejor fortuna del beneficiario. Es decir, se ganó la lotería, le donaron mucho dinero o heredó mucho dinero. Entonces, al cambiar la fortuna, quien era pobre pasa a ser normal o rico y por lo tanto puede afrontar el pago de las costas y por lo tanto debe hacerse cargo. Ahora, nosotros entendemos que quien tiene beneficio de litigar sin gastos no puede ser ejecutado, salvo que se articule el incidente del 106 tendiente a la cancelación o levantamiento del beneficio en función de la mejor fortuna del beneficiario. ¿Qué pasa con la acción y la reconvención? Las regulaciones diferentes. ¿Qué ocurre? Cuando hay acumulaciones de acciones, se suman las acciones, se toma una sola base regulatoria y se hace una sola regulación. Y cuando hay acción y reconvención, se separan las regulaciones como si fueran dos juicios diferentes o distintos, salvo que fueran absolutamente contrapuestas. En ese caso hay una sola regulación, una sola base. ¿Qué pasa con los honorarios de los peritos? Artículo 49. El mínimo de ley para el perito oficial son 8 ius. El máximo 150 ius. Depende de la actividad y de la discrecionalidad judicial. Los peritos de control se les regula el 50% de la mitad de lo que se les regula al perito oficial. Y a su vez cabe destacar algo en particular, que siempre los paga el proponente, no los paga el condenado en costa, el perito de control. La aceptación de cargo sin formulación de dictamen, sin inicio de tareas periciales, se regula en 4 ius. ¿Qué pasa con los procesos de partición? O sea, las sucesiones, las liquidaciones de comunidad de bienes o lo que antes se llamaba sociedad conyugal, etc. En esos casos, estrictamente no hay condena en costas. Lo que hay es, en principio, cargas de la comunidad, cargas del acervo hereditario. Entonces, estas cargas pesan sobre todos los herederos, sobre todos los comuneros. Y esto hace de que al ser actos de beneficio común y benefician por lo tanto a todos, por más que no haya sido el abogado de un heredero en particular, le va a tener derecho a cobrarle esos honorarios. Entonces, como tiene derecho a cobrarle esos honorarios profesionales, le va a cobrar a todos. Ahora,
A diferencia de lo que pasa con el artículo 14 del Código Arancelario, y tal como ya lo adelantamos en el primer módulo de la clase pasada, la obligación no es solidaria, es simplemente mancomunada, porque aquí rige el 2317 del Código Civil y Comercial y es prácticamente uniforme la jurisprudencia. Incluso Cámara Séptima, por mayoría de los doctores Flores, Molina y Caminal, sostiene de que es simplemente mancomunada, es decir, cada heredero va a responder por su cuota parte efectivamente obtenida. Ahora, ¿cuál es la base de cálculo? La base de cálculo, conforme el 51 del Código Arancelario, es el activo, el acervo hereditario en el activo. Y digo el activo, no el activo menos el pasivo, ni mucho menos el pasivo. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un fallo del juzgado de Río Segundo de primera nominación que llegó a regular honorarios sobre el pasivo. Y eso honestamente es a todas luces inadmisible. Porque con esa tesitura, el abogado en definitiva hasta se tendría que convertir en deudor en vez de acreedor. Eso es descabellado. No corresponde en derecho. Y es el activo sin restar el pasivo. El abogado no es responsable por las deudas del causante. Y eso ya está uniformado jurisprudencialmente y surge también del texto del artículo 51. ¿Qué pasa con los honorarios? La lógica es que el primer abogado que en una declaratoria hace el acto de beneficio común o en el proceso particionario va a ser el acreedor. Y hasta ahí la cuestión es lógica. Pero el problema que hay es que el artículo 52 del Código Arancelario estipula que si hay varios abogados que realizan el acto en el mismo día, se van a prorratear entre sí esos honorarios. Yo estimo, en disidencia con toda la doctrina, que este dispositivo es inconstitucional y que viola el prior in tempore potione iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho. No importa que sea un minuto. Lo que importa es que si la gestión útil ya fue realizada, aunque sea por un minuto, aunque sea por un segundo, la lógica indica que el acreedor es ese. No los otros, no corresponde que se prorrateen los honorarios entre los distintos abogados. Yo disiento respetuosamente con el tenor literal del dispositivo y con la doctrina especializada en la materia. Para redondear el tópico, insistimos que las costas es una cosa, las cargas de la sucesión o de la comunidad es otra. Que las costas son siempre actos de beneficio particular. En cambio, las cargas de la comunidad son actos de beneficio común. Por eso, un abogado que no es abogado en concreto o asesor o apoderado de un heredero, le puede cobrar al heredero, por más que no lo haya representado formalmente. ¿Por qué? Porque el acto procesal que realizó tendiente a la declaratoria de herederos benefició a ese heredero en particular, por más que no haya sido su abogado. Ahora, la responsabilidad, según el 2317 del Código Civil y Comercial, es simplemente mancomunada. Bien, la división de condominio. La división de condominio, artículo 61 del Código Arancelario, tenemos que sobre los actos de beneficio particular, si es sobre la cuota parte defendida. Yo siempre esto lo he criticado, porque en definitiva, en la primera parte del juicio, en realidad se ven beneficiados todos. Entonces no debiera ser sobre la cuota parte defendida, sino sobre todas las cuotas partes. Máxime si hay oposición de la contraparte. Sin embargo, el Código Arancelario en la política legislativa del artículo 61 estipula que va a ser sobre la cuota parte defendida la base de regulación del abogado. Y si no hay controversia, entonces se reduce en un 50% de la escala arancelaria del artículo 36. Cuando hay operaciones de partición, 2% del avalúo y partición, si hay avalúo, un 1%.
Entonces, inventario de avalúo, naturalmente, 2%. Si hay partición, 1%. Ejecución de sentencia es entre el 30 y el 50% de la escala arancelaria del artículo 36. ¿Qué pasa con los litisconsorcios? Es decir, hay varias partes y varios abogados. En principio la regulación es una sola. Ahora, si los demandados o los actores tienen distintos abogados, si se quiere, y cada uno en definitiva adopta distintas estrategias, va a haber tantas regulaciones como abogados y estrategias diferentes hacen. ¿Qué pasa con la regulación en distintos procesos? En la reivindicación se aplica el 100% de la escala del artículo 36. En el despojo y la acción de mantener, conforme al artículo 64, se aplica el 50% de la escala del artículo 36. ¿Por qué? Porque actualmente han desaparecido las acciones posesorias propiamente dichas y, por lo tanto, la regulación en caso de duda debe hacerse a favor del profesional, máxime por imperio del artículo 110 del Código Arancelario. Ahora, en lo personal yo creo que la política legislativa es totalmente desacertada. ¿Por qué? Porque la técnica para poder hacer una demanda de despojo es excesivamente depurada comparada con cualquier otra demanda. De modo tal que en lo personal, en una futura reforma debería aplicarse el 100% de la escala arancelaria. Con el desalojo, ¿qué ocurre? La base de cálculo es el 100% de la escala arancelaria sobre la totalidad del precio de la locación. ¿Qué significa esto? Se toman, por ejemplo, el plazo máximo por los cánones locativos, a ese precio total durante todos los años se lo actualiza con los intereses y sobre eso se aplica la escala arancelaria del artículo 36. Y fíjense lo injusto que es el sistema, que se termina regulando más por un desalojo que un despojo. Y con todo respeto, la técnica para armar una demanda de despojo es 100 veces más depurada que la técnica para calzar un desalojo. O sea, hay una diferencia abismal entre una acción y la otra. Para las tercerías se aplica el 100% de la escala del artículo 36, pero lo que ocurre es que hay que diferenciar o distinguir entre tercería de mejor derecho y tercería de dominio. Sobre tercería de dominio es sobre el valor del bien, el cálculo. Sobre la tercería de mejor derecho es el valor del crédito privilegiado. Aquí hay que hacer una breve alusión o comentario a un fallo de la Cámara Novena, que fue revocado por el Tribunal Superior, por la Sala Civil en el año 2018, que fue la tercería de Torres. En la tercería de Torres, la Cámara Novena llegó a sostener, esta prestigiosa Cámara, que había que tener en cuenta el valor del bien, por un lado, y por otro lado, el monto del embargo, y luego había que promediarlo, o sea, una doble base regulatoria. Y en realidad, nosotros coincidimos con la Sala Civil del Tribunal Superior, porque evidentemente el artículo 64 del Código Arancelario, cuando regula esta cuestión en particular, distingue claramente de forma implícita entre tercería de dominio, valor del bien, tercería de mejor derecho, crédito privilegiado o monto del privilegio. Luego, no puede haber una doble base y luego un promedio o una media en donde se sumen estos valores y se promedien o se dividan por dos para establecer en definitiva el promedio. Por ello yo estimo sumamente acertado y respetuoso del tenor literal el fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior, donde anuló ese fallo de la tercería de Torres. También, ya que estamos hablando de tercerías, y para tenerlo en cuenta, una de las grandes discusiones que hoy en día hay en la jurisprudencia de las cámaras cordobesas de capital es esta. Cámara sexta, cuarta y séptima estiman o sostienen de que cuando hay una tercería de mejor derecho,
como no se reclaman normalmente los intereses, porque lo que se reclama es el crédito privilegiado, al menos en las tercerías laborales, sobre los últimos 6 meses, entonces como que no admiten actualización, al menos para el trabajador. Ahora, fuera de esa situación particular, ¿qué ocurre? Los artículos 30 y 33 de oficio establecen que el tribunal debe actualizar la base. Entonces, al abogado no le da lo mismo que le paguen su honorario al inicio del juicio que se los paguen 4 o 5 años después. De modo tal que la actualización es evidente. Por eso, seguimos el criterio de la Cámara Primera, donde acertadamente le aplica intereses. Lo mismo con la disidencia del doctor Remigio en la Cámara Séptima. Es decir, son valores que se deben actualizar más allá de que en el caso en concreto no se reclamen interés. Bueno, habríamos concluido con todos los tópicos preparados para el día de la fecha. No sé si están interesados en formular, si se quiere, preguntas solicitando la palabra vía micrófono o en última instancia formularlas por el chat y que algún miembro, si se quiere, del colegio quiera leerlas para poder proceder a tratar de responderlas satisfactoriamente. Hola. Sí, doctor. Sí, escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Quería hacer una consulta con respecto al tema de la acreditación o la manifestación de la condición tributaria para la regulación de honorarios. Suponiendo el caso que a mí me regulan los honorarios, o que yo soy, mi condición es monotributista, y que me hace una regulación de honorarios, que esa regulación implica un cambio de situación, en caso que me los paguen, un cambio de la situación tributaria, o sea, que tenga que inscribirme en el régimen general. Eh, ¿Qué debería hacer yo cuando eso suceda? O sea, me regulan los honorarios siendo monotributista y yo al momento de percibirlos tengo una situación tributaria diferente, con lo cual debería adicionarse el IVA. Por eso la Muy bien. consulta. Está perfecto. Bueno, ¿qué pasa? El planteo que hace el colega, para que lo podamos, si se quiere, advertir o visualizar todos, es el siguiente. Una persona, a raíz de una percepción o cobro de honorarios, que originariamente o inicialmente en el marco de un juicio era monotributista, a raíz de un cobro o una percepción que es bastante importante, supera o rompe la escala de los topes permitidos legalmente. Y al ocurrir esa situación en particular, ¿qué ocurre? Deja de ser monotributista y se convierte en IVA responsable inscripto. No porque haya actuado de mala fe, sino porque venía cobrando unos montos que eran dentro del régimen de pequeños contribuyentes, monotributistas, pequeño y mediano contribuyentes, y luego, por un cobro excepcional, o de última porque mejora la capacidad de su estudio o la razón que fuere, tiene un cobro en el marco de un juicio que, si se quiere, rompe la escala y se va a IVA responsable inscripto. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer ante esa situación es hablar con su propio contador y pedirle que lo inscriba efectivamente como IVA responsable inscripto. ¿Cómo era la práctica tradicional más complicada? La práctica tradicional más complicada era que uno, con esa inscripción, llevaba una constancia actualizada al expediente, hoy en día virtualmente, declara bajo juramento que es fiel e idéntica al original, denuncia que cambió o se modificó a raíz de ese cobro o esa percepción naturalmente
la condición tributaria, incluso con el tema de las órdenes de pago y los pagos que se efectúan en el expediente, nosotros los inscriptos en IVA nos retienen automáticamente todo el régimen de ganancias, y de IVA solo se retiene del 21% un 14%, y el 7% restante lo paga uno después en un plazo que no recuerdo bien, de 3 meses a 6 meses, conforme al régimen de pymes. Entonces, ¿qué ocurre? Lo más apropiado es, sale esa situación, uno denuncia el hecho, acompaña esa situación, si quiere puede invocar los dictámenes de AFIP del año 2007 que se llaman DIALIR. Si usted quiere, doctor, yo se los paso a través del Colegio de Abogados de San Francisco, le mando las numeraciones para que usted los pueda utilizar e invocar, y los juzgados y las cámaras más prolijos, ¿qué hacen? Dictan un auto determinatorio del IVA para que usted no pierda poder adquisitivo, porque si no usted estaría pagando un 21% de IVA que en realidad no se lo queda a usted, es en definitiva para el AFIP, y a raíz de eso luego se agrega eso en la próxima liquidación. Eso es lo más apropiado. Esa es, por ejemplo, la práctica de la Cámara Novena. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos juzgados, como los de Carlos Paz, o en última instancia, si se quiere, al menos de lo que tengo recuerdo en esta oportunidad, el juzgado de 40, me parece, el Luque contra Consorcio, que sostuvo, dictan un decreto, y en ese decreto dicen, téngase presente lo manifestado, en la próxima liquidación, si mantuviera o conservar el carácter de IVA responsable de inscripto, reclame naturalmente el IVA, y queda solucionado de esa forma. Entonces, en ese orden de ideas, y para que quede clara la cuestión, existe la posibilidad de solicitarlo. Obviamente hay que hacerlo apenas ocurre. Uno debe pedir a su contador que lo inscriba como responsable inscripto, acompaña y juramenta esa constancia, denuncia esa situación y pide una autodeterminación. Si el juzgado lo rechaza, no importa, total va a dictar luego un decreto. O sea, o el juzgado de la Cámara dictan una autodeterminación, o en última instancia van a dictar un decreto. A los efectos prácticos es exactamente lo mismo. Y si a usted le parece, yo a través del Colegio de Abogados de San Francisco no tengo ningún problema, le paso los dictámenes que se llaman DIALIR del AFIP del año 2007, porque esto es algo de vieja data, para que usted los pueda invocar en juicio y los pueda tener. Incluso si quiere puedo pasarle también ciertos autos de determinación de IVA de la Cámara Novena o de algunos juzgados en particular, para que vea, porque a veces los juzgados de las propias cámaras terminan pidiendo modelos porque son cosas en algún punto, si se quiere, extrañas o raras. Bueno, muchas gracias, ¿no? No sé si responde apropiadamente la consulta, pero al menos la idea fue esa. Sí, está bien, gracias. Bueno, y si puede enviar los dictámenes, se lo agradezco también. Yo le envío todo, incluso si necesita algún automodelo de las cámaras, que son criterios más importantes y elevados, yo no tengo ningún problema, lo paso a través del Colegio de Abogados. Bueno, gracias. No hay por qué. Doctor, acá en el chat hicieron una pregunta que dice, en el caso de los honorarios regulados que se actualizan periódicamente, ¿cómo juega la prescripción? ¿Hay interrupción en cada actualización? Yo lo que no logro entender, o sea, es, ¿cómo va la pregunta o por dónde va la pregunta respecto de la actualización, no? La hizo, el que haya realizado la pregunta puede conectar su micrófono, porque acá me parece como Motorola, puede conectar su micrófono para volver a hacerla. A ver, mientras la persona que formuló la pregunta, voy respondiendo, y de última, si no fue satisfactoria la respuesta, intento con los nuevos elementos dar respuesta satisfactoria. El tema es así. Uno articula, por ejemplo, una ejecución de sentencia.
o un ejecutivo. Y luego llega hipotéticamente a una ejecución de sentencia, porque recién allí uno va a tener una liquidación para actualizar y hacer todo este tipo de operaciones aritméticas. Bueno, ¿qué pasa? Recuerden que cuando se interpone la demanda, se interrumpió el curso de la prescripción, pero no se agota en el acto de la interposición. Según el 2547, como hemos visto en este segundo y último módulo, se va a mantener interrumpido el curso de la prescripción durante toda la sustanciación del proceso, de modo tal que no hay interrupción posible. Punto 1. Punto 2. Se ejecuta la sentencia. La ejecución de sentencia de nuevo interrumpe. ¿Por qué? Porque es una nueva acción. Es lo que se llama actio iudicati o acción de ejecución de sentencia. De modo tal que de nuevo va a existir, si se quiere, una interrupción del curso de la prescripción, siempre y cuando no haya estado prescrito. Si usted me dice, bueno, pasaron 10 años y eran 5 años desde la firmeza, bueno, es obvio que está prescripto. Pero si han pasado, por ejemplo, 4 años o 4 años y medio, va a quedar interrumpido. ¿Qué ocurre? En el caso de la ejecución de sentencia por imperio del 342, inciso segundo o tercero, la ejecución de sentencia no perime, no caduca, con lo cual ese crédito no prescribe nunca más. ¿Por qué? Porque al no haber prescripción, perención o caducidad admisible, no va a poder borrarse los efectos interruptivos producidos por la interposición de la actio iudicati, de modo tal que ese crédito en la práctica se tornó imprescriptible. Por eso yo no entiendo a qué se quiere hacer alusión con estas actualizaciones. No sé si me explico apropiadamente. No sé si se me escucha ahí. Sí, se escucha perfecto. No, está perfectamente contestada la duda que yo tenía, que era en el caso de tener honorarios regulados y haber iniciado la ejecución de sentencia, pero no haberlos podido cobrar, y al tiempo, los 2 años, por ejemplo, por poner un ejemplo, actualizo esos honorarios. Bueno, si había en algún momento algún curso de la prescripción que estaba corriendo, pero no, ya lo mencionó que eso ya pasan a ser imprescriptibles. En la práctica terminan siendo imprescriptibles. La única forma de que un deudor se escapara de esa situación es que se presentara en concurso preventivo o en quiebra. Ahí sí, ¿por qué? Porque sale del régimen de derecho común, se va a un régimen excepcional o privilegiado, y ahí empiezan a jugar todas las pautas del artículo 56. Ahora, en confianza, esto no lo puede hacer cualquier persona de bien, porque una persona de bien que se presente en concurso o en quiebra, con todo respeto, queda arruinada de por vida, porque después quieren salir del país, necesitan autorizaciones especiales por las interdicciones expedidas por el juzgado cada vez que van a salir, tiene que tener excelente relación con el abogado y volverlo loco desde octubre hasta diciembre para que le saquen las autorizaciones, y porque después quedan pegados en la práctica entre la sustanciación del juicio y los plazos de ley y demás, unos 20 o 30 años. Entonces, a ver, es una hipótesis honestamente excepcionalísima, pero es la única forma de decir, bueno, voy a sustraer del esquema de juego de la ejecución de sentencia que me tornó imprescriptible el derecho, para ver si puedo lograr no pagar. Estoy hablando en una hipótesis práctica y en un caso de que actuaran de mala fe. No sé si eso responde apropiadamente la consulta. Sí, está contestado. Muchas gracias, muy claro. No, no hay por qué. Bueno, no sé si alguien más quiere formular alguna pregunta, puede activar el micrófono. Buenas tardes, a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, doctora, dígame. En una pericia oficial de inventario, avalúo y partición, se presenta inventario y avalúo, fue impugnado y se hizo, bueno, se incidentó, y la pregunta es, cuando hay un incidente, la base, o sea, para el perito, la base es lo que debería regularse de sus honorarios o el valor de la herencia, digamos. Bueno, mire. La calidad de la herencia. En el incidente específicamente de
cuando se incidente inventario de avalúo, porque se hizo un incidente justamente como una estrategia procesal para, en fin, una estrategia procesal según el abogado. Bueno, vamos a ir por parte, ¿no? Sí. Primero, ese tema, si bien acá se termina el módulo de honorarios, yo voy a tratar de darle una respuesta porque en definitiva hay muy pocas preguntas y tenemos tiempo suficiente para hacerlo, pero quédese tranquila en algún punto porque esa temática la vamos a abordar exhaustivamente en el último módulo de honorarios de las sucesiones, que va a ser en noviembre, ¿sí? Punto 1. Punto 2. Para que quede relativamente o de la mejor forma satisfecha, si se quiere, la pregunta o la consulta, usted tiene que tener en cuenta varias cosas. La primera, una cosa es los honorarios como profesional o como abogado, y otra cosa es los honorarios como perito. Más allá de que en la práctica un mismo profesional pueda ser abogado y simultáneamente perito. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, porque si uno confunde ese tramo, va a entrar en equívocos que no van a permitir dilucidar cuál es la ecuación real. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración preliminar, cuando hay impugnaciones de inventario de avalúo y partición en las sucesiones, lo que se hace es reducir al 50% la escala arancelaria. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que es sobre lo que es motivo de discusión. Entonces, si se hablara, por ejemplo, de que la hectárea fue tasada en $16.000 y en concreto la impugnación se dijo $14.000, la discusión sería $2.000 por el total de campo que se discutió y esa sería la base de cálculo, luego reducida un 50%. Ahora, ¿qué es lo que pasa en concreto? Que normalmente quienes articulan las impugnaciones de inventario y avalúo, como nunca en su vida lo han hecho, y son impugnaciones que requieren una técnica excesivamente depurada, porque lo digo con honestidad, normalmente dentro de los procesos sucesorios contenciosos, cuando los derivan al estudio jurídico para que los llevemos, una de las cosas que hacemos de un lado o del otro, ya sea a favor defendiendo el inventario o en contra para tratar de revocarlo, es esa tarea. Y eso requiere una depuración técnica. Entonces, ¿qué se ve normalmente? Que el abogado que lo arma habla de una impugnación en sentido lato y no establece de forma clara y contundente cuál es el valor del bien que impugna. Y si no establece eso, allí se genera un problema para esa parte y para ese abogado. ¿Por qué? Porque la carga de la impugnación exige que sea la parte por el principio dispositivo que establece la medida, el alcance o la extensión. Y por lo tanto, si no se logra interpretar cuál es la medida, alcance o extensión, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que le van a aplicar sobre la totalidad del valor. Y eso, a nivel práctico, y si se me permite decirlo sin eufemismo, como condena en costo, una locura, porque va a ser el 50% prácticamente en un sentido lato y en número redondo del sucesorio propiamente dicho. Ahora, la regulación de honorarios respecto de la impugnación sobre quién va a ser el acreedor. El abogado que conteste esa impugnación, pero no el perito. El perito va a cobrar, ya lo vamos a ver en ese cuarto y último módulo para fines de noviembre, que lo tenemos programado con este colegio de San Francisco, va a cobrar sobre otras pautas y va a cobrar sobre el inventario aprobado, avalúo aprobado, homologado, y sobre eso va a tener, si se quiere, los porcentuales de ley, que en números y en líneas generales están en un 3%, o sea, un 2% inventario y avalúo, un 1% la partición, y obviamente sobre el inventario, si no me equivoco, uno tiene un tope
de 50 IUs, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que voy? Que no hay que confundir la tarea de contestar un incidente de impugnación de inventario y avalúo con la tarea del perito. El perito sobre lo único que va a cobrar es sobre ese porcentual, si hiciera todas las tareas en línea general un 3%, sobre el activo, y siempre y cuando su base esté aprobada, que es el inventario, avalúo y partición aprobado. Si no tiene esa pauta, no se le va a aplicar. Ahora, distinto es la regulación de honorarios del abogado que contesta la impugnación del inventario, avalúo y partición. Incluso hay impugnaciones de partición que todavía son con una técnica procesal mucho más depurada que la impugnación del inventario y del avalúo. Y bueno, lo que usted pregunta es algo sumamente importante y es una de las cuestiones que honestamente más vemos en el estudio, porque a título ilustrativo y para que se vea la complejidad, hay un litisconsorcio pasivo necesario que esté integrado no solo por la contraparte o los otros herederos y eventualmente los legatarios respecto de los bienes que reciben, sino también por el propio perito. Y ya hay fallos del Tribunal Superior del año 2014, Moscovich, en donde se han anulado todos estos incidentes cuando han sido mal planteados porque no estaba integrada debidamente la litis. Ahora, la pregunta tiene suma relevancia, trascendencia o significación práctica, por esto que le digo, de que en definitiva la técnica es sumamente depurada. Pero bueno, no sea problema porque en el cuarto y último módulo de noviembre, cuando nos encontremos, vamos a analizar exhaustivamente todo ese tipo de cuestiones propias de inventario, avalúo y partición y todas las impugnaciones vía inclusión, exclusión de bienes, impugnación de tasación, impugnación de propuestas de partición por resultar antieconómicas o ilegales, ilícitas o ilegítimas, entre otras, digamos. No sé si al menos responde, aunque sea superficialmente, su consulta. Sí, muchísimas gracias, doctor. No, no hay por qué. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Bueno, doctor, una vez más le agradecemos por la claridad de la disertación, por estar presente, por la predisposición, y bueno, y sabe que las puertas del colegio están abiertas para cuando quiera volver. Muchísimas gracias, muy amables todos, y al doctor que había preguntado en su momento, voy a tratar esta semana de mandar por mail a la doctora Daniela Badía, que es con quien yo tengo, si se quiere, el contacto, los dictámenes y los fallos, para que él tenga acceso a esa situación particular y pueda, si se quiere, reflejar esos cambios de condición tributaria. Desde ya, muchísimas gracias a todos, muy amables. Perfecto, después de última se lo manda a Daniela y se ponen en contacto con Marcela. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.